Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leti Andrea Misas y hoy les voy a contar qué es competencia comunicativa. Después de analizar la definición de Heinz y de Chomsky, podemos concluir que es el conocimiento interiorizado de una lengua y la capacidad para utilizarla. Dicho conocimiento se ve intervenido por la experiencia cultural, social, motivacional del hablante. Heinz presenta la competencia comunicativa con 4 elementos que se relacionan entre sí: la competencia lingüística, la competencia discursiva, la competencia sociocultural y la competencia estratégica. Veamos una pequeña explicación de lo que es la competencia lingüística. Estudiaremos las diversas ramas de la lingüística. Vamos a empezar con la fonética. La fonética es el estudio del sonido de las letras. Por ejemplo, ¿por qué la P suena así? La B, ¿por qué suena así? La M, ¿cuál fue su evolución? ¿Cómo fue que evolucionaron estos sonidos hasta la actualidad? Entonces digamos que es el sonido de cada letra o de cada fonema. Cuando hablamos de fonología, estamos hablando de los órganos que intervienen en estos sonidos. En la fonología entra en estudio el aparato fonador del cuerpo. Cómo es que la laringe, la faringe, las cuerdas vocales, el esófago hacen y permiten que el cuerpo o el ser humano emita los sonidos que necesita para poder comunicarse. La morfología, recordemos que morfo significa forma y es la forma en que se presentan las palabras. Es decir, ¿por qué una palabra está compuesta así, de esas letras? ¿Qué hizo que esa palabra llegara a esa unidad? ¿Cuál fue la evolución que la llevó a que esa palabra fuera así? Porque la palabra hombre es hombre y no otra, en el caso nuestro del español. Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando del orden en que se presentan las palabras para dar un sentido completo a la oración. Normalmente hay una estructura, pero nosotros en ocasiones hablamos coloquialmente y eso también tiene un orden. Pero digamos que puede ser el sujeto, más el verbo, más el adverbio, etc. Entonces, este orden de las palabras son los que me llevan a mí a generar una oración ordenada para que me entiendan. Cuando hablamos de semántica, seman quiere decir significado. Y en este caso ya entra entonces el estudio de las palabras de acuerdo a su significado, de acuerdo a su evolución. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta? ¿De dónde viene esta palabra? Y en la pragmática estamos hablando del contexto. Resulta que en nuestro idioma español una palabra como radio puede significar 3 o 4 cosas diferentes. En la pragmática se estudia es precisamente el contexto del discurso. Cómo se utilizan estas palabras en este contexto y cómo se utilizaría en este otro contexto. Ahora miremos qué es la competencia discursiva. Es la capacidad y el conocimiento para reproducir e interpretar textos. Veamos una pequeña explicación. Es la habilidad para elaborar textos escritos u orales de manera eficaz, adecuada y oportuna en diferentes tipos de contextos comunicativos. Esta habilidad incluye poder interpretar y producir textos teniendo en cuenta los diferentes rasgos y características de los géneros discursivos. Esto porque la mayoría de las cosas que decimos o escribimos se adaptan a situaciones estereotipadas. Para que un texto pueda ser considerado competitivo en lo discursivo, deberá cumplir con los siguientes parámetros. Primero, coherencia discursiva. El texto debe presentar una secuencia lógica de enunciados, lo que permita al receptor entender el mensaje. Cohesión discursiva. Los enunciados deberán tener una relación lógica entre ellos. Por lo que las preguntas claves a la hora de valorar y evaluar los productos discursivos de nuestros estudiantes siempre serán: primero, ¿son los textos elaborados por mis estudiantes coherentes? Segundo, ¿están los textos estructurados secuencialmente de forma lógica? Después de tener claro qué es competencia discursiva, veamos sus tipos de textos. Texto narrativo. Relata acontecimientos de personajes en un marco de tiempo. Un ejemplo de esto puede ser una historia o un cuento.
texto conversacional. Esto hace referencia al intercambio lingüístico entre personas, como quien dice a las conversaciones. Un ejemplo de esto es una entrevista. Texto descriptivo. Presenta la descripción de personas, objetos o lugares. Un ejemplo de esto es la presentación de un lugar turístico o un texto de geografía. Texto argumentativo. Expone opiniones con el fin de convencer en algún punto de vista. Un ejemplo de esto es un artículo científico o un discurso político. Y por último tenemos el texto explicativo. El objeto de este es explicar un tema. Un buen ejemplo es esta presentación. Ahora le damos paso a lo que es la competencia sociocultural. Y bien, ahora les voy a hablar un poco de la sociolingüística. Esta es una ciencia interdisciplinaria, es decir, que tiene relación con otra ciencia, como la lingüística, que es el estudio científico del lenguaje, la sociología, que es la que estudia la sociedad y los fenómenos que aparecen en ella, y la dialectología, que es el estudio de los dialectos, los cuales son necesarios para la investigación sociolingüística. Los temas importantes que forman parte de la sociolingüística son el estudio de las variaciones lingüísticas, vinculadas con comportamientos sociales y la relación del lenguaje con diferentes contextos comunicacionales. Un ejemplo claro de la sociolingüística es que nos indica cómo debemos expresarnos en dichos lugares. Es decir, no te expresas en un banco de la misma manera como te vas a expresar en una discoteca, ya que en un banco debes de guardar compostura y actuar de manera moderada. Ahora me gustaría profundizar en la competencia pragmática de manera más individual. Estas competencias tienen que ver con el uso activo o funcional que le damos a los recursos lingüísticos. Abarca la afirmación, petición, solicitud e invitación, entre otras. La pragmática se ilusiona al uso, a la función y a la intención de comunicarnos, analizando cómo el contexto influye en la interpretación del significado. Los ejemplos más claros del uso pragmático del lenguaje son saludar, pedir información, realizar una petición, expresar una queja o demandar atención. Según Batman, la competencia estratégica es la que nos permite el uso correcto de la lengua y nos da la capacidad de escoger los recursos verbales y no verbales. Dicho de otra forma, es la que nos permite movernos lingüísticamente bien. También funciona como un puente dentro de las otras ramas de la comunicación. Recordémoslas: lingüística, sociocultural y discursiva. Un ejemplo, la competencia estratégica, la que me permitió escoger los recursos verbales y no verbales para esta presentación. Muchas gracias por su atención.